Hola, soy Jay, soy ayudante de cátedra de Teoría Política 2, cátedra de segundo de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y la idea de este audio es poder contar sintéticamente de qué se trata la cátedra, qué conceptos utiliza, cuáles son sus autores, los autores que vamos a abordar, principalmente porque estamos en una situación muy difícil que nos obliga a poder seguir estudiando de otras maneras a las cuales no estamos acostumbrados. Y bueno, la idea es poder sumar herramientas para que sea un poco más ameno esta cuarentena, pero también que nos sirvan como herramienta para que nadie tenga que dejar de estudiar y podamos seguir nuestros estudios de cierta forma, aunque nuestro inicio de clases esté impedido, digamos. Quería recordar que el programa de la materia se encuentra disponible en la página de la Facu, que lo pueden encontrar ahí, y les recomiendo que puedan arrancar a leerlo, a ver, a chusmearlo, porque nada, es importante. Es una materia larga que lleva su tiempo, es anual, y que tiene que ser abordada en profundidad, digamos. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que si bien son 9 los autores que vamos a abordar a lo largo de la materia, digamos, estos autores son propuestos en base a que, digamos, la cátedra realiza un análisis o intenta o pretende que podamos hacer un análisis frente a grandes temas de la teoría política, digamos, que van surgiendo, que tienen que ver con una tradición de pensamiento político clásico y que por lo tanto digamos, estos autores también son, o por lo menos estos acontecimientos se analizan o estas temáticas se analizan desde autores que son clásicos. Si bien hay autores o mejor dicho, si bien los autores van incorporando conceptos nuevos y cada uno incorpora categorías dependiendo de su ideología, de su punto de vista, de su perspectiva o desde su tradición de pensamiento, digamos. Hay una categoría que es central y que obviamente es elegida por la cátedra, que tiene que ver con... Entonces, en la cátedra vamos a poder ver que todo nuestro estudio se va a desarrollar, o nuestro análisis se va a desarrollar a partir de la transformación y la evolución del Estado, siempre refiriéndose al Estado moderno. Entonces, en base a eso, bueno, cada autor, desde sus diferentes puntos de vista, incorporando diferentes conceptos, va a analizar en cierto punto, digamos, cómo se funda el Estado moderno, cuál es su relación con la sociedad civil, cómo se estructura, cuál es su principio de legitimidad, cuáles son los fundamentos del poder estatal, cómo interviene el Estado, cuál es su naturaleza. Eso entre otros conceptos. Así vamos a poder ver que el primer autor que se va a abordar en la unidad 1 es Kant, y que aborda la teoría política desde la construcción racional del Estado moderno. Entonces, él va a aportar desde una mirada contractualista, y a diferencia de otros contractualistas, incorpora la idea de sociedad civil como un estado jurídico. Aparecen otros conceptos como soberano, otros relacionados al iluminismo, a las ideas, a la libertad, y bueno, y también aparecen diferentes nociones de libertad que también son analizados por otro autor, que es Norberto Bobbio. En la unidad 2, eso en un plano general, ¿no? Son muchas más cosas, pero en un plano general podemos ver como más importantes estas cuestiones. Sin embargo, hay que profundizar mucho más en ellas, ¿no? En la unidad 2 se va a abordar, digamos, la teoría política desde Smith, que se aborda desde un liberalismo económico y la autoinstitución de lo social. Así vamos a poder ver que, digamos, o vamos a poder observar una perspectiva de los sentimientos morales que se inspiran en la sociabilidad de los hombres. Conceptos como la insociable sociabilidad del hombre también vamos a encontrar ahí. Bueno, también hay una propensión material al intercambio, aparece ese concepto.
cuál es la causa de la riqueza de las naciones, con qué se relaciona esta y cómo se relaciona con la división del trabajo, cuál es el rol del Estado en relación al libre comercio y qué medidas tiene que tomar y qué no tiene que hacer desde su punto de vista. Y bueno, y también hace un análisis, digamos, desde la idea de sociedad de mercado y cómo se regula. La unidad 3 tiene que ver con un autor que es Hegel y que analiza, digamos, al Estado, o lo entiende, mejor dicho, como la realización de la vida colectiva. Él va a aportar un método de estudio muy importante que tiene que ver con la dialéctica, que son 3 momentos, o sea, la historia se analiza a partir de 3 momentos, cuáles, digamos, él también debate cuál es la relación entre la razón y la historia, cuál es la importancia de la historia, cuál es el fin del Estado, que tiene que ver con la realización de la libertad de los hombres, qué relación hay entre el individuo y el Estado, y en general, bueno, hace también una pequeña, o no, mejor dicho, describe los distintos momentos del Estado. En la unidad 4, digamos, se aborda un autor que es Tocqueville, que él hace una descripción de la sociedad democrática que él ve en Estados Unidos. Él es un aristócrata que va a Estados Unidos, un europeo, digamos, que va a Estados Unidos y a partir de allí encuentra un fenómeno que nunca antes visto, que tiene que ver con la igualdad de condiciones, en donde no hay diferencias de cuna, en donde se eliminan esas diferencias y en donde los hombres tienen un punto de partida igual que les permite llegar por sus propios medios a diferentes objetivos, lo que sea. Entonces esto llama la atención de él y bueno, y empieza a observar y debido a todo eso empieza a teorizar en base a la tensión de la igualdad con la libertad, los peligros que acechan a la vida democrática, el egoísmo, incorpora conceptos como tiranía de la mayoría, despotismo blando, entre otros, ¿no? En la unidad 5 se aborda un autor, Mill, que es utilitarista. Él, a partir del utilitarismo, va a discutir cuál es el rol, o mejor dicho, va a discutir que el utilitarismo es el organizador del orden. Él, a partir de esto, va a empezar a discutir la idea del buen gobierno, cómo es para él, cuál es para él, la idea y la tensión entre orden y progreso, y obediencia también. También conceptos o tensión, mejor dicho, entre libertad individual y bienestar general. Y también cuáles son los problemas de la representación política. En la unidad 6 van a encontrar un autor ya conocido, abordado en otras cátedras y que será abordado mucho más, nos los va a dejar tranquilos por un tiempo, que es la destrucción del Estado como el fin de la historia. Digamos, Marx va a poner en relevancia el rol de la historia en el Estado. Va a aportar su método de estudio desde el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, y haciendo una crítica también a Hegel y la ideología alemana. Va a hacer también una crítica al Estado político, va a incorporar ideas de la sociedad civil emancipada, una concepción revolucionaria de esto, y también incorpora una idea de dictadura del proletariado. En general, digamos, se aborda desde una concepción instrumentalista del Estado, aunque en uno de los textos que tiene que ver con la autonomía relativa del Estado se aborda eso como una excepción a la regla. A partir de la unidad 7 empieza, no una ruptura, pero sí hay un cambio de escenario que tiene que ver con la irrupción de las masas a la política por medio del sufragio, ¿no? Entonces empiezan a aparecer más cuestiones relacionadas a los partidos políticos y el papel que van a tener eso. Entonces la unidad 7 va a empezar a abordar todo esto desde Gramsci, que viene de una tradición marxista y que plantea la superación de la concepción instrumental del Estado que se ve más en Marx. Él va a aportar una nueva mirada sobre la sociedad civil a partir de un concepto clave en él que tiene que ver con la hegemonía.
También ya mencionamos el papel importante de los partidos políticos, incorpora conceptos como revolución pasiva, crisis orgánica, y también aborda cuál es la función de los intelectuales. Por otro lado, en la unidad 8 se va a dar a Weber, que va a abordar, digamos, la teoría política desde la culminación del proceso de racionalización del Estado. Él incorpora nuevamente un nuevo concepto que tiene que ver con el Estado como fuerza, que el Estado es el dueño del monopolio legítimo, que dentro de un territorio determinado lo reclama para sí. Va a tener en cuenta otros componentes como la dominación, la racionalización, y con ello la burocracia, la importancia que tiene y los peligros. Y a partir de eso va a discutir cómo el Estado debe dominar a la burocracia. También va a hacer una crítica al parlamentarismo y cuáles van a ser sus salidas. Y por último, el autor que se va a abordar es Schmitt, que va a abordar el Estado o la teoría del Estado desde un principio esencial, que es la decisión. La decisión para él rige, digamos, en la teoría decisionista rige el Estado, y principalmente lo que tiene que ver con el soberano. Así, también va a incorporar un concepto nuevo que tiene que ver con la relación entre amigo-enemigo, que es para él el concepto de lo político, y a partir de eso también va a hacer una crítica al parlamentarismo y al liberalismo. Bueno, esto en grandes rasgos es lo que se va a abordar en Teoría Política 2. Es importante que puedan leer el programa, ya que esto es un pedacito general de todo lo que van a leer y abordar. Es una cátedra larga, no es tan sencilla, así que es de las materias más importantes de segundo, así que bueno, recomendadísimo que empiecen a leer y empiecen a ponerse a tono con la cátedra.